Era un martes lluvioso cuando Jack, con el corazón pesado pero acostumbrado a la rutina de su trabajo, condujo su vieja camioneta por la calle estrecha que llevaba a una pequeña casa de un solo piso. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo constante, casi monótono, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Por más de 20 años, Jack había recorrido vecindarios, entrando a casas de todo tipo, lujosas mansiones, apartamentos desordenados, edificios antiguos con historias escritas en cada grieta de sus paredes. Había visto hogares llenos de risas y otros sumidos en el silencio de la tristeza. Nada, sin embargo, lo había preparado para el momento en que la puerta de aquella casa se abrió. Ella estaba allí, en el umbral, y algo en ella lo detuvo. Tal vez fueron sus ojos, cansados y hundidos, con una sombra que parecía pesar décadas, tal vez fue la forma en que su cabello caía sin forma, como si el tiempo no hubiera sido suficiente para cuidarlo. Estaba en sus 30, pero la vida se notaba en cada línea de su rostro, en cada gesto suave y casi temeroso que parecía pedir perdón solo por existir. Su ropa estaba limpia pero arrugada, y su voz, cuando habló, era un susurro tímido que apenas llenaba la puerta. «Pase, la cocina está por aquí», dijo, moviéndose con un esfuerzo silencioso que parecía pesarle a cada paso. Jack siguió con cuidado, notando cómo cada detalle del hogar contaba una historia de lucha silenciosa. La casa era pequeña, con muebles sencillos y un orden precario. En la encimera, una pila de correspondencia sin abrir esperaba paciencia que no parecía llegar. Un tenue olor a humedad flotaba en el aire, recordándole a Jack que no todas las casas guardan secretos alegres, algunas guardan silencios cargados de dolor. Mientras él se arrodillaba frente al fregadero, preparando sus herramientas, no pudo evitar observar cómo la mujer trataba de mantenerse firme, de no mostrar lo que claramente estaba sintiendo. Su respiración era controlada, sus manos intentaban parecer tranquilas, pero había algo en su mirada que decía más de lo que sus palabras podían transmitir. Jack abrió la llave para comprobar la fuga y escuchó el goteo constante del agua mezclarse con el sonido metálico de sus herramientas. Por un momento, el mundo se redujo al tic-tac de un viejo reloj en la pared y al suave golpeteo de la lluvia sobre el techo. La casa, por fuera modesta, estaba llena de una tensión invisible que Jack podía sentir. No era la primera vez que entraba a un hogar donde las apariencias ocultaban realidades difíciles, pero había algo en ella que lo hizo frenar, algo que le susurraba que su dolor no era solo físico, sino profundo, cotidiano y silencioso. Cuando finalmente levantó la vista para preguntarle sobre la válvula de cierre del agua, Jack notó algo que lo hizo detenerse por completo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, con una humedad que delataba llanto reciente, tal vez prolongado. «¿Está bien, señora?», preguntó con suavidad. Ella forzó una sonrisa rápida y dijo que sí, que estaba bien. Pero Jack, con años de experiencia observando a la gente, sabía que su voz no decía toda la verdad. Hubo un instante de silencio cargado de significado, como si sus palabras y su mirada se midieran en un duelo silencioso. Entonces, con un ligero giro de cabeza y una mirada directa, Jack pronunció una frase simple, pero poderosa: «Entonces, ¿por qué tienes los ojos hinchados de tanto llorar?». Esas palabras colgaron en el aire como un rayo que atravesara la oscuridad de la habitación. La sonrisa desapareció al instante, y por un breve momento pareció que ella iba a negar todo de nuevo. Pero no lo hizo. Sus labios comenzaron a temblar y, en un parpadeo, las lágrimas se deslizaron sobre sus mejillas. Se giró rápidamente para cubrir su rostro con la mano, como intentando protegerse de la mirada de Jack, aunque ya era demasiado tarde, su dolor estaba al descubierto. El plomero dejó su llave inglesa sobre el piso y se quedó de pie, en silencio, observando sin juzgar, solo ofreciendo presencia. «Lo siento», murmuró ella, con la voz quebrada, mientras trataba de secarse las lágrimas. «Ha sido una semana muy difícil». Con un gesto tembloroso, indicó que Jack la siguiera por un pasillo corto hasta un dormitorio pequeño.
Allí, la revelación fue aún más dura. Sobre la cama yacía un niño de no más de 4 años, con la piel pálida y los labios agrietados, respirando con dificultad. Su diminuto cuerpo estaba cubierto por una manta, y sus manitas la aferraban con fuerza, buscando calor en un mundo que no podía darle alivio. «Este es mi hijo, Evan», susurró la mujer, con un hilo de voz. «Ha estado enfermo durante semanas. La fiebre no se va y no puede retener la comida. Lo llevé a la clínica una vez, pero dijeron que necesita más pruebas, quizá hospitalización. No tengo dinero para ello». Su voz se quebró mientras describía la lucha diaria para mantener a su hijo con vida. Trabajaba en 2 empleos a medio tiempo, pero cada centavo se iba en renta y comida. Intentaba ahorrar para su tratamiento, pero la fuga en el fregadero la obligó a pedir ayuda. La impotencia y el agotamiento se dibujaban en cada palabra, cada lágrima que ella no podía contener. Jack sintió un nudo en el pecho. No era rico, y su vida tampoco estaba exenta de dificultades, pero ver a aquel niño frágil y vulnerable activó algo dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que su tarea ese día no era arreglar un grifo, sino intervenir en una vida que pedía ayuda urgente. La historia de la mujer y de su hijo, aunque dolorosa, estaba llena de humanidad y necesidad de empatía. En aquel momento, la rutina de Jack quedó atrás. Su mundo se concentró en una simple verdad: algunas reparaciones no se hacen con herramientas, sino con actos de bondad y coraje. El primer contacto visual entre Jack y la mujer fue suficiente para establecer un entendimiento silencioso. Él estaba allí para ayudarla, sin juicios, sin condiciones, solo con la certeza de que la vida de aquel pequeño importaba más que cualquier trabajo pendiente. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la casa, algo más comenzaba a florecer: la posibilidad de esperanza, el inicio de una cadena de bondad que cambiaría el rumbo de aquel día y de muchas vidas. En ese instante, Jack comprendió que a veces, lo más urgente no es reparar un daño físico, sino reparar las grietas del corazón de alguien que ha sido golpeado por la vida. Mientras Jack seguía de pie, la mujer se incorporó lentamente, tratando de recomponerse, pero la verdad seguía brillando en sus ojos. No había manera de ocultar el cansancio, la tristeza ni la carga que llevaba sobre sus hombros. Jack, aunque era un hombre acostumbrado a reparar cosas rotas, sabía que algunas grietas no se veían a simple vista. Había aprendido, con los años, que los silencios a menudo hablaban más fuerte que las palabras. Y ahora, frente a él, el silencio estaba cargado de dolor, de agotamiento, de miedo, de amor profundo por un hijo que luchaba por vivir. Por un instante, ambos permanecieron en esa quietud, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Jack observó la manera en que ella se movía, como su respiración era contenida y su espalda parecía encorvada por el peso de una vida que no pedía permiso para ser dura. Ella apenas murmuraba palabras, pero su presencia decía todo: estaba sola en esta lucha, vulnerable y cansada. Era un recordatorio doloroso de cuántas personas en el mundo enfrentan tormentas que nadie ve, y de cómo los gestos más simples de atención pueden significar la diferencia entre la desesperanza y un hilo de esperanza. Jack finalmente se acercó, dejando sus herramientas a un lado, y le habló con suavidad. «No tienes que hacerlo todo sola», dijo, sin esperar que ella respondiera de inmediato. Sus palabras eran un bálsamo inesperado, una aceptación silenciosa de que no todo debía soportarse en silencio. La mujer parpadeó varias veces, sorprendida por la sinceridad del hombre que apenas conocía. Nadie le había ofrecido esa clase de comprensión sin esperar nada a cambio en mucho tiempo. Sus hombros temblaron ligeramente, y por un segundo, la máscara de fortaleza que había mantenido durante semanas empezó a resquebrajarse. Ella tomó aire, tratando de calmarse, y Jack le preguntó con cuidado sobre el niño, notando cómo sus manos se aferraban a su delantal mientras hablaba. «Es mi hijo, Evan. Ha estado enfermo durante semanas, la fiebre no cede, y no puedo mantenerlo alimentado.
no sé qué más hacer. Cada palabra estaba impregnada de miedo y desesperación, y la emoción se filtraba a través de su voz, temblando como un hilo fino que amenazaba con romperse. Jack la escuchó atentamente, sintiendo que no solo estaba presenciando un problema de salud, sino un acto silencioso de valentía diaria, de amor extremo y sacrificio. El silencio volvió a llenar la habitación mientras ella luchaba por mantener la compostura. Las lágrimas brotaron otra vez, y Jack simplemente permaneció allí, sin moverse, como una presencia firme que decía sin palabras, no estás sola. No intentó ofrecer palabras vacías de consuelo ni soluciones rápidas, entendió que, a veces, lo único que alguien necesita es ser visto, que su dolor sea reconocido. Y en ese reconocimiento, se abrió una puerta que la mujer había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Su llanto se volvió más profundo, más liberador, mientras las palabras de Jack se convertían en un puente entre su desesperación y la esperanza de ayuda. En un momento, ella se giró para señalar el dormitorio donde Evan descansaba. Cada paso hacia esa puerta era un recordatorio de su angustia y su responsabilidad abrumadora. Jack la siguió sin preguntar, con una mezcla de cuidado y urgencia silenciosa. Cuando entraron, vio al pequeño niño con el rostro pálido y los labios agrietados, acurrucado bajo una manta, temblando de frío y debilidad. La escena golpeó a Jack con fuerza. Aunque había visto niños enfermos, nunca había sentido la combinación exacta de miedo, compasión y determinación que ahora lo envolvía. Evan parecía tan frágil, tan diminuto, que cualquier gesto de bondad podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ella comenzó a explicar cómo había intentado llevarlo a una clínica, cómo los médicos le habían dicho que necesitaba más pruebas y atención hospitalaria, pero que no tenía los recursos. Cada palabra era un pedazo de su corazón derramado, una confesión silenciosa de una madre que estaba al límite. Jack escuchaba, con la respiración contenida, mientras su mente evaluaba rápidamente la situación. No era momento de reparar un fregadero. Era momento de salvar a un niño, de actuar con urgencia y humanidad. En ese instante comprendió que su verdadero papel en ese hogar no se medía en llaves inglesas o tuberías arregladas, sino en la capacidad de intervenir en un momento crítico y ofrecer un acto de bondad inesperado que podría cambiar vidas. La mujer volvió a cubrirse el rostro con las manos, intentando ocultar la vulnerabilidad que sentía, pero Jack sabía que lo había visto todo. No había juzgado, no había preguntado por dinero, simplemente había estado presente y había reconocido su dolor. En la quietud de la habitación, mientras la lluvia seguía golpeando el techo y el viento azotaba la ventana, la conexión entre ambos se volvió silenciosa pero poderosa. Jack se inclinó ligeramente hacia ella y dijo con firmeza, no te preocupes por el fregadero ahora. Primero, necesitamos llevarlo al hospital. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un destello de temor. Pero, no puedo pagar, murmuró con voz temblorosa. Jack negó con la cabeza antes de que ella pudiera continuar. No estoy preguntando si puedes pagar. Solo vamos a asegurarnos de que tu hijo reciba ayuda. La claridad de su determinación le dio fuerza a la mujer. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a actuar con generosidad sin esperar nada a cambio. En cuestión de minutos, Jack envolvió cuidadosamente al niño en una chaqueta adicional y lo colocó en la parte trasera de la camioneta. La madre lo abrazaba mientras susurraba oraciones, cada palabra un reflejo de amor y miedo entrelazados. La lluvia seguía cayendo afuera, pero la urgencia y la compasión dominaban la escena. Cada movimiento estaba cargado de significado, cada respiración contenía una esperanza silenciosa de que, a pesar de las adversidades, habría ayuda, habría bondad, habría humanidad. Mientras Jack conducía hacia el hospital, echando miradas frecuentes al espejo retrovisor para verificar que Evan estuviera bien, la mujer permanecía a su lado, aferrando al niño con fuerza. Su respiración comenzaba a calmarse, pero los ojos todavía reflejaban la carga de días y noches de miedo y cansancio. Jack no hablaba mucho,
pero su presencia y su atención eran más reconfortantes que cualquier palabra. Por primera vez, la mujer sintió que alguien entendía lo frágil y preciosa que era la vida de su hijo y que no era necesario cargar sola con un peso tan inmenso. En el trayecto hacia el hospital, la historia de la mujer y su hijo se volvió un recordatorio de cuán esenciales pueden ser los actos de bondad inesperados. No eran solo palabras, sino acciones concretas que podían salvar vidas. La historia comenzaba a transformarse en algo más grande que un simple encuentro entre un plomero y una madre agotada, se convertía en un testimonio de humanidad, de empatía y de la importancia de mirar más allá de lo superficial para descubrir las verdaderas necesidades de quienes nos rodean. Jack, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un puente entre la desesperanza y la esperanza, un recordatorio viviente de que, a veces, la mayor reparación que podemos hacer no es de objetos, sino de vidas que claman por ayuda silenciosa. Cuando Jack estacionó la camioneta frente a la entrada del hospital, la lluvia había aumentado, empapando la calle y creando charcos que reflejaban las luces amarillas de las farolas. Dentro de la cabina, el aire estaba cargado de tensión y esperanza. La madre abrazaba a Evan con fuerza, su rostro hundido en el hombro del niño mientras sus sollozos se mezclaban con susurradas oraciones. Cada respiración parecía medida, cada movimiento, un acto de amor y protección que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Jack permaneció a su lado, sin apuro, con una calma silenciosa que le ofrecía un soporte inesperado, un ancla frente al miedo que amenazaba con abrumarla. Al entrar en la sala de emergencias, la mujer se quedó paralizada por un instante, abrumada por el bullicio, las luces brillantes y el olor penetrante a desinfectante. Enfermeras y médicos se movían con rapidez, cada gesto preciso y urgente. Jack tomó la iniciativa, explicando con voz firme los síntomas del niño: fiebre alta, incapacidad para retener líquidos, semanas de deterioro físico. Su manera de hablar era directa, clara y llena de determinación. Era evidente que no estaba allí como un simple extraño, sino como alguien que asumía responsabilidad por la vida de ese pequeño. La madre siguió a Jack, su mano temblorosa apoyada en el brazo del niño, mientras un nudo de miedo y alivio le comprimía el pecho. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que era su hijo y de la fragilidad de su situación. Las palabras de Jack resonaban en su mente: no te preocupes por pagar. Solo necesitamos asegurarnos de que reciba ayuda. Nunca nadie le había ofrecido algo así, una mano extendida sin condiciones, un apoyo genuino que reconocía su dolor y su amor sin juzgar su incapacidad de enfrentar sola la situación. Mientras los médicos tomaban al niño y lo llevaban a una sala de examen, Jack se quedó atrás, observando cómo la mujer lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, intentando encontrar palabras que explicaran su gratitud. ¿Por qué hace esto?, preguntó con voz quebrada, como si temiera que la bondad pudiera ser un espejismo. Jack le sonrió, con una calma cálida y reconfortante, y respondió: porque si fuera mi hijo, también querría que alguien hiciera lo mismo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de verdad y humanidad. En ese momento, la mujer comprendió que no estaba sola, que alguien había elegido actuar con bondad sin esperar nada a cambio, y por primera vez desde semanas, su corazón se llenó de un hilo de alivio. La espera fue larga y silenciosa. Jack permaneció en la sala de espera, su mirada fija en la puerta detrás de la cual Evan estaba siendo atendido. Podría haberse ido, podría haber regresado a sus tareas habituales, pero algo en él se negó a abandonar la incertidumbre. Sentía que su presencia era necesaria, no solo como protector, sino como un testimonio de que la vida de ese niño importaba. Cada tic del reloj, cada murmullo del personal médico, cada pequeño movimiento de la madre a su lado aumentaba la tensión y la esperanza al mismo tiempo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, la puerta se abrió y la mujer salió con el rostro aún marcado por las lágrimas, pero con un brillo nuevo en los ojos: esperanza. Los médicos habían dicho que habían llegado justo a tiempo. Evan estaba gravemente enfermo,
pero los tratamientos habían comenzado y había posibilidades reales de recuperación. La mujer se volvió hacia Jack, su voz temblando mientras trataba de articular las palabras que su corazón sentía. Lo has salvado justo a tiempo. Jack se limitó a asentir, con una mezcla de alivio y satisfacción silenciosa. No había buscado reconocimiento ni aplausos, solo había actuado, guiado por un sentido simple pero poderoso de humanidad. La mujer, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, trató de agradecerle de nuevo. No sé cómo agradecerle, no sé qué decir, Jack la interrumpió suavemente, no hace falta. Solo asegúrate de que él reciba la atención que necesita. Su mirada, calmada y comprensiva, transmitía una lección silenciosa: la verdadera bondad no busca recompensa, simplemente actúa cuando se reconoce que alguien necesita ayuda. En ese momento, la historia de la mujer y su hijo dejó de ser solo un relato de sufrimiento, se transformó en un ejemplo de cómo un acto inesperado de bondad puede cambiar completamente el curso de la vida de alguien. La madre comenzó a relatarle a Jack los días y noches de angustia, la lucha constante por mantener a Evan hidratado, el miedo que la paralizaba cada vez que veía un temblor, un escalofrío, una fiebre creciente. Cada palabra reflejaba el agotamiento y la fuerza de una madre que hacía todo lo posible por su hijo, y Jack escuchaba, comprendiendo que su intervención había creado un espacio donde la esperanza podía florecer nuevamente. La mujer finalmente se permitió un momento de vulnerabilidad total, apoyándose contra Jack mientras las lágrimas continuaban corriendo. Él no la rechazó, no desvió la mirada, simplemente sostuvo el silencio y la presencia, permitiéndole sentir que alguien reconocía su dolor sin juzgarla, sin esperar nada. Por un instante, la habitación pareció contener solo a ellos tres, Jack, la madre y el niño que luchaba por respirar mejor en la sala detrás de la cortina. La lluvia golpeaba todavía afuera, pero dentro había un cambio profundo, la desesperación comenzaba a transformarse en alivio, el miedo en esperanza, y la tristeza en una silenciosa gratitud. Con cada minuto que pasaba, Jack comprendía que su acción no solo había salvado a Evan, sino que también había renovado la fe de la madre en la bondad humana. Había roto la barrera del aislamiento emocional en la que ella vivía, y le había mostrado que, aunque la vida pueda ser dura, siempre hay personas dispuestas a extender una mano sin esperar nada a cambio. La experiencia comenzó a enseñarle a él también una lección, que la verdadera reparación, a veces, no se encuentra en herramientas ni en soluciones técnicas, sino en la capacidad de ver, escuchar y actuar frente al sufrimiento ajeno. Antes de retirarse, Jack se inclinó ligeramente hacia la madre y dijo con suavidad: no olvides que alguien siempre puede estar dispuesto a ayudarte cuando más lo necesitas. Haz lo mismo por otros cuando tengas la oportunidad. Sus palabras, sencillas pero poderosas, resonaron en el corazón de la mujer. Ella asintió, todavía con lágrimas en los ojos, comprendiendo que había recibido mucho más que ayuda médica, había recibido compasión, empatía y una lección de humanidad que nunca olvidaría. En el trayecto de regreso a su camioneta, mientras la lluvia comenzaba a amainar y las primeras luces de la tarde se filtraban a través de las nubes, Jack sintió un peso desaparecer de su pecho. No había arreglado un fregadero, pero había restaurado algo mucho más importante, la posibilidad de esperanza y vida para un niño, y la certeza de que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden transformar destinos enteros. En ese momento, comprendió que a veces los héroes no llevan capas ni coronas, a veces solo necesitan estar dispuestos a ver, a escuchar y a actuar cuando alguien lo necesita desesperadamente. La camioneta avanzaba por las calles empapadas mientras Jack sostenía firme el volante, los ojos fijos en la carretera, pero la atención dividida entre el camino y el pequeño Evan en el asiento trasero. Cada movimiento del niño, cada respiración agitada, hacía que su corazón se acelerara. La madre, a su lado, lo abrazaba con fuerza, susurrando palabras de consuelo y oración que apenas alcanzaban a llenar el silencio cargado de miedo y esperanza. La lluvia golpeaba con fuerza los vidrios,
creando un ritmo constante que parecía reflejar la urgencia del momento. El cielo gris y la tormenta externa se mezclaban con la tormenta interna que ambos sentían, y la tensión era casi palpable. Jack sentía un impulso instintivo de proteger al niño, de asegurarse de que llegara al hospital sin demora. No le importaban los minutos que perdiera, ni el riesgo de conducir rápido bajo la lluvia, ni siquiera las herramientas que había dejado olvidadas en la casa. Cada pensamiento estaba enfocado en mantener a Evan a salvo. Su experiencia como plomero le había enseñado a solucionar problemas, a pensar rápido ante situaciones inesperadas, pero nada lo había preparado para la intensidad de este momento. Era diferente, aquí no se trataba de una tubería rota, sino de la vida de un pequeño en sus manos. Al llegar al hospital, Jack aparcó con rapidez frente a la entrada de urgencias. La mujer bajó del vehículo con Evan en brazos, su rostro aún pálido y sus ojos llenos de lágrimas. No necesitó explicar nada, los médicos y enfermeras se lanzaron hacia ellos, tomando al niño con cuidado y llevándolo hacia una camilla. La madre se quedó un momento inmóvil, respirando agitadamente, incapaz de procesar la magnitud de la ayuda que estaba recibiendo. Jack lo siguió, asegurándose de que todo estuviera bajo control, respondiendo a las preguntas del personal médico con precisión y rapidez, describiendo los síntomas del niño con claridad y calma. Su conocimiento no era médico, pero su determinación y urgencia comunicaban la gravedad de la situación de manera contundente. Mientras Evan era atendido, la madre se derrumbó ligeramente en una silla cercana, las manos todavía temblorosas mientras acariciaba el brazo del niño. Jack permaneció cerca, sin invadir su espacio, solo ofreciendo una presencia firme y tranquila. Era un tipo de ayuda que no se podía medir con dinero ni con herramientas, simplemente estaba allí, atento, comprensivo, dispuesto a sostener el peso del miedo ajeno con paciencia y humanidad. La mujer lo miró, sus ojos rojos reflejando una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué hace esto?, preguntó en un susurro. Jack le sonrió con suavidad, inclinando ligeramente la cabeza, porque si fuera mi hijo, también querría que alguien hiciera lo mismo. No había palabras vacías, ni gestos forzados, solo la simple verdad de una bondad que no buscaba recompensa. Los médicos comenzaron a explicar los procedimientos, las medicaciones y los cuidados que Evan necesitaba, y Jack escuchaba con atención, recordando cada detalle. La mujer parecía absorber cada palabra como si fuera un salvavidas, su cuerpo relajándose poco a poco a medida que entendía que su hijo estaba en manos seguras. Cada explicación médica era un recordatorio de lo cerca que había estado la tragedia y de lo valioso que era el acto de Jack. Su intervención no solo había cambiado el destino inmediato de Evan, sino que también había dado a su madre la fuerza para respirar, para esperar, para creer en la posibilidad de un futuro mejor. Mientras el tratamiento comenzaba, Jack se sentó en la sala de espera, su mente todavía atrapada en la intensidad del momento. Podría haberse ido, podría haber regresado a su rutina, pero algo dentro de él insistía en quedarse. Sentía que su papel no terminaba solo con entregar al niño al hospital. Permanecer allí era un acto silencioso de compromiso, un recordatorio para la madre de que alguien se preocupaba genuinamente por su hijo, que no todo estaba perdido, y que el mundo todavía podía ofrecer bondad desinteresada. La madre finalmente se levantó y se acercó a Jack, sus manos temblando mientras lo sostenían por los brazos. No sé cómo agradecerle, ha salvado a mi hijo, dijo con voz entrecortada, lágrimas resbalando por sus mejillas. Jack negó con un leve movimiento de cabeza, no hace falta. Solo asegúrate de que reciba la atención que necesita y de que se recupere. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un peso que resonaba profundamente. La verdadera ayuda no busca reconocimiento ni pago, solo cumple con la necesidad del momento. El ambiente de la sala, lleno de olores a desinfectante y el murmullo de conversaciones apresuradas, contrastaba con la calma que Jack irradiaba. Su presencia se convirtió en un ancla para la madre, un recordatorio de que, aunque el mundo a veces pareciera indiferente,
existían personas dispuestas a actuar con bondad genuina. Mientras ella se acomodaba junto a Evan, acariciando su cabeza y susurrándole palabras tranquilizadoras, Jack entendió que su intervención había trascendido lo físico, había restaurado la confianza, había traído esperanza y alivio, y había dado un ejemplo tangible de que un acto de bondad inesperado puede tener un impacto profundo y duradero. En esos momentos, Jack también recordó su propia historia, la pérdida de su esposa y la dificultad de criar solo a su hija, los días en que él mismo había dependido de la ayuda desinteresada de un extraño para superar un momento crítico. Esa memoria fortaleció su convicción de que la bondad debe compartirse, que cada oportunidad de actuar con compasión es una oportunidad para cambiar vidas. Su decisión de permanecer y acompañar a la madre y al niño no era solo un gesto de altruismo, sino un acto consciente de transmitir la humanidad que él mismo había recibido años atrás. Mientras el tratamiento de Evan avanzaba y la madre comenzaba a relajarse, Jack se levantó, preparándose para retirarse. Antes de hacerlo, se inclinó ligeramente y le dijo con suavidad, «Recuerda, nadie debería tener que enfrentarse solo a estas tormentas. Cuando tengas la oportunidad, pasa la bondad adelante». La mujer lo miró con ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en semanas, una sonrisa tímida pero genuina apareció en su rostro. El miedo y la desesperación habían sido reemplazados por alivio y gratitud. Jack salió de la sala, dejando atrás no solo un niño que pronto se recuperaría, sino también un corazón maternal renovado por la certeza de que la bondad todavía existía. Mientras caminaba hacia su camioneta bajo la lluvia que empezaba a disminuir, Jack reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. No había reparado tuberías ni solucionado problemas domésticos, pero había hecho algo mucho más importante, había intervenido en la vida de un niño y su madre, restaurando esperanza, confianza y la certeza de que incluso en los días más oscuros, la humanidad puede prevalecer. La lluvia, ahora más ligera, parecía limpiar no solo la calle, sino también las sombras de miedo que habían oscurecido la vida de esa familia. En ese momento, Jack comprendió que su verdadero trabajo no siempre se medía en herramientas ni horas, sino en la capacidad de ver el dolor de otros y responder con bondad cuando más se necesita. Las horas pasaban lentamente en la sala de espera del hospital, cada minuto cargado de ansiedad y esperanza. Jack permanecía sentado, con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas, observando la puerta detrás de la cual Evan recibía atención médica. La madre se encontraba a su lado, sus manos todavía temblorosas, entrelazadas sobre su regazo, los ojos fijos en un punto distante como si tratara de calmar su propio corazón mientras escuchaba los pasos y murmullos del personal sanitario. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno de un entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo de la gravedad de la situación y del valor de cada respiración contenida. Finalmente, la puerta se abrió y la madre salió con el rostro marcado por lágrimas recientes, pero con un brillo nuevo, lleno de alivio y esperanza. Los médicos informaron que habían llegado justo a tiempo, Evan estaba gravemente enfermo, pero los tratamientos habían comenzado y había posibilidades reales de recuperación. La noticia se filtró como un rayo de luz en la habitación, haciendo que la tensión acumulada durante horas se disipara, aunque lentamente. La mujer respiró profundamente, sintiendo por primera vez en semanas que podía soltar, aunque fuera un poco, el peso de la culpa y el miedo que había cargado sobre sus hombros. Se volvió hacia Jack, sus ojos inundados de lágrimas mientras buscaba palabras para expresar su gratitud. «No sé cómo agradecerle, ha salvado a mi hijo justo a tiempo», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. Jack negó con la cabeza, esbozando una sonrisa suave y comprensiva. «No hace falta. Solo asegúrate de que reciba la atención que necesita y de que se recupere», dijo, transmitiendo la certeza de que no había esperado nada a cambio, ni reconocimiento, ni recompensas. Era un acto de bondad genuino, un gesto que hablaba de humanidad y empatía, y que la mujer absorbió con una mezcla de asombro y gratitud profunda.
Mientras se acomodaban en la sala, la madre comenzó a relatar los días y noches de angustia que habían vivido. Cada palabra contaba la historia de una lucha silenciosa, cómo Evan había resistido la fiebre durante semanas, cómo ella había trabajado sin descanso en 2 empleos a medio tiempo solo para cubrir necesidades básicas, y cómo el miedo de no poder proporcionarle atención médica la había mantenido despierta noche tras noche. Sus relatos estaban cargados de emoción, cada frase reflejando la intensidad del amor y la preocupación que sentía por su hijo. Jack escuchaba con atención, sintiendo que su intervención había creado un espacio donde la desesperación comenzaba a transformarse en alivio y esperanza. Con cada minuto que pasaba, Evan mostraba señales de mejora, sus respiraciones se volvían más profundas y regulares, y un color tenue comenzaba a reaparecer en sus mejillas. La madre, abrazando suavemente al niño, comenzaba a permitir que la tensión en su cuerpo se relajara, como si el miedo que la había paralizado durante semanas finalmente empezara a ceder. Jack observaba la escena con satisfacción silenciosa, entendiendo que su decisión de intervenir había cambiado no solo el destino inmediato de Evan, sino también el ánimo y la perspectiva de su madre. La bondad inesperada, la acción desinteresada en un momento crítico, había generado un efecto profundo y transformador. En un momento, la madre se acercó a Jack, las lágrimas aún rodando por su rostro, y dijo con voz quebrada: «No sé cómo podría haberlo hecho sin usted. Me siento tan aliviada, tan agradecida, no sé qué decir». Jack le sonrió, con una calidez tranquila y firme, recordándole con sus palabras la lección más importante: no hace falta decir nada. Haz lo mismo por otros cuando tengas la oportunidad. Solo eso es suficiente. Sus palabras no eran un consejo vacío, eran un ejemplo vivo de que la verdadera bondad se demuestra con hechos, con presencia, con empatía activa. La mujer asintió, comprendiendo que había recibido algo mucho más valioso que la ayuda médica, había recibido un recordatorio de que aún existían personas dispuestas a actuar con humanidad sin esperar nada a cambio. Durante los siguientes días, Jack regresó al hospital cada 2 o 3 días. Traía pequeños regalos, juguetes, meriendas, cosas simples que sabían que harían sonreír a Evan y aligerar la carga de su madre. Cada visita reforzaba el vínculo silencioso entre ellos, la madre encontraba en él un apoyo constante, un testimonio de que la bondad no desaparece, y Evan, aunque todavía débil, empezaba a reconocer una figura confiable y segura a su alrededor. La rutina de sus visitas se convirtió en un recordatorio tangible de que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, tienen un efecto duradero, moldeando no solo la situación inmediata sino también la confianza y la esperanza de quienes los reciben. El día en que Evan fue dado de alta, su piel había recuperado un color saludable y su risa comenzó a llenar los pasillos del hospital, un sonido ligero pero poderoso que resonaba como un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la vida. La madre, abrazando a su hijo, se volvió hacia Jack con una mezcla de orgullo y gratitud que no necesitaba palabras. «Has salvado a nuestro hijo. No sé cómo agradecerle lo suficiente», dijo, su voz cargada de emoción. Jack solo sonrió, consciente de que su mayor recompensa no era el agradecimiento verbal, sino la recuperación y felicidad de Evan y la paz que se reflejaba en los ojos de su madre. Antes de retirarse, Jack se inclinó hacia Evan, rizando suavemente su cabello y hablando con ternura: «Sé fuerte para tu mamá, ¿de acuerdo? Tienes mucho por vivir y descubrir». El niño sonrió tímidamente, como si entendiera el peso y la importancia de esas palabras, y murmuró un débil pero sincero «Gracias, señor Jack». La madre observaba la escena, con lágrimas nuevamente en sus ojos, pero esta vez de alivio y felicidad genuina. Cada detalle de ese momento encapsulaba la esencia de lo que la bondad puede hacer: cambiar vidas, restaurar esperanza y enseñar que la humanidad todavía existe en actos simples y desinteresados. Cuando Jack finalmente regresó a su camioneta, la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar las nubes, iluminando la calle y la escena con una luz cálida y esperanzadora.
Se detuvo un momento, respirando profundamente, y comprendió que aquel día no había reparado un simple fregadero, sino algo mucho más profundo. Había intervenido en la vida de un niño y de su madre, restaurando su fe en la bondad, su esperanza y su fuerza para seguir adelante. La sensación de satisfacción era silenciosa, íntima, una recompensa que ningún dinero podría comprar y que solo podía sentirse cuando se actúa por compasión y humanidad. En el corazón de Jack se consolidó la certeza de que la verdadera grandeza no reside en lo que poseemos ni en nuestras habilidades técnicas, sino en la capacidad de ver, reconocer y actuar ante el sufrimiento de otros. La madre había aprendido que no estaba sola, que incluso en los días más oscuros, la bondad podía aparecer inesperadamente, y Evan, aunque pequeño y vulnerable, había recibido una segunda oportunidad para vivir y crecer. Ese día, las vidas de los tres habían cambiado para siempre, y la lección se había grabado profundamente en sus corazones: la bondad desinteresada, la empatía y el valor de actuar cuando alguien lo necesita pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. Cuando Evan fue dado de alta, la emoción en la pequeña familia era palpable. Sus mejillas habían recobrado un color saludable, sus risas comenzaron a llenar los espacios que antes estaban cargados de miedo y ansiedad, y su madre lo abrazaba con un fervor silencioso que lo decía todo. La habitación del hospital, que había sido escenario de angustia y preocupación, ahora parecía impregnada de alivio y esperanza. Jack observaba desde la puerta, con un leve gesto de satisfacción, sabiendo que su intervención había marcado la diferencia. La sensación de ver a un niño volver a la vida, a una madre recuperar la tranquilidad, era una recompensa que ningún pago ni reconocimiento podrían superar. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, la madre se detuvo y miró a Jack con una mezcla de gratitud, respeto y admiración. «No sé cómo agradecerle, ha hecho más de lo que cualquiera podría haber esperado», dijo, su voz aún temblorosa. Jack sonrió suavemente, con esa calma que había caracterizado su presencia durante toda la emergencia. «No es necesario agradecerme. Haz lo mismo por otros cuando tengas la oportunidad. Ese es el mejor pago que alguien puede recibir», respondió. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso emocional profundo, un recordatorio de que la bondad no necesita recompensa, que los actos desinteresados pueden cambiar vidas y que la verdadera grandeza reside en el impacto que dejamos en los demás. Al llegar a la casa, la madre insistió en que Jack terminara el trabajo del fregadero. Por un momento, él dudó. Después de todo, su atención principal había sido salvar la vida de Evan. Pero con una sonrisa, aceptó, comprendiendo que, aunque ahora la prioridad estaba cumplida, el hogar también necesitaba reparaciones, tanto físicas como simbólicas. Mientras trabajaba, la madre se movía alrededor, preparándote y acomodando pequeños detalles, como si cada gesto sencillo fuera una forma de agradecer y honrar la ayuda que Jack había brindado. Cada sonido de la llave inglesa y del agua reparada era un recordatorio de que incluso las tareas cotidianas podían tener un significado más profundo cuando se realizaban en un ambiente de gratitud y respeto. Cuando terminó, la madre sacó el dinero que había reservado para pagarle. «Sé que no tomará esto por el hospital, pero quiero que sepa que valoro su tiempo, su apoyo y lo que ha hecho por nosotros», dijo mientras colocaba cuidadosamente los billetes en la mano de Jack. Él los sostuvo con cierta renuencia, pero finalmente los aceptó, consciente de que para ella significaba mucho expresar su gratitud. «Gracias», murmuró él simplemente, aunque dentro de sí sabía que el verdadero agradecimiento no estaba en ese intercambio, sino en la transformación que había presenciado: un niño salvado, una madre reconfortada, un acto de bondad que había dejado una huella imborrable en todos ellos. Jack se inclinó hacia Evan una vez más, rizando suavemente su cabello. «Sé fuerte para tu mamá, ¿de acuerdo? Tienes mucho por vivir y muchas cosas que descubrir», le dijo con ternura. El niño sonrió tímidamente, esa mezcla de timidez y confianza que solo surge cuando se siente cuidado y protegido.
Gracias, señor Jack, murmuró, con esa sinceridad que solo los niños pueden ofrecer y que llega directo al corazón. La madre observaba, las lágrimas fluyendo nuevamente, pero esta vez no eran de miedo ni desesperación, eran lágrimas de alivio, amor y gratitud. A medida que Jack caminaba hacia su camioneta, sintió que la tormenta finalmente había cedido. La lluvia había cesado, y los primeros rayos de sol rompían a través de las nubes, iluminando la calle con una luz cálida y renovadora. Todo parecía más brillante, más limpio, como si el mundo mismo reconociera la bondad que acababa de suceder. Mientras arrancaba la camioneta y miraba hacia atrás una última vez, vio a la madre abrazando a su hijo, un vínculo fortalecido por la adversidad y sostenido por la ayuda inesperada de un desconocido. En ese instante, comprendió que las verdaderas reparaciones no siempre se hacen con herramientas, a veces se hacen con presencia, empatía y acción desinteresada. Jack manejó por la calle tranquila, reflexionando sobre lo ocurrido. No había buscado reconocimiento, ni dinero, ni elogios, solo había actuado. Y, sin embargo, la gratitud de la madre y la recuperación de Evan eran más que suficientes. Su corazón estaba lleno de una satisfacción silenciosa, esa sensación que llega cuando sabemos que hemos hecho lo correcto, no por obligación ni por expectativa, sino por la simple convicción de que alguien necesitaba ayuda y que podíamos dársela. Se dio cuenta de que, a veces, los héroes no usan capas ni uniformes, su fuerza reside en la disposición de ver, escuchar y actuar ante el sufrimiento de los demás. Al llegar a su hogar esa tarde, Jack dejó su mochila y sus herramientas a un lado, pero la sensación de propósito que lo acompañaba no desapareció. Pensó en la mujer y en Evan, y en cómo un simple acto de bondad había transformado no solo su situación inmediata, sino también su percepción del mundo. Se dio cuenta de que todos enfrentamos luchas invisibles, que las apariencias pueden engañar y que no debemos juzgar a nadie por su aspecto ni por lo que creemos conocer de su vida. Cada persona tiene su propia batalla, y a veces, lo único que necesitan es que alguien se detenga, que vea su dolor y actúe con compasión. En los días que siguieron, la madre y Evan comenzaron a restablecer su rutina con nuevas fuerzas. Jack regresaba de vez en cuando, no por obligación, sino por el placer silencioso de ver cómo la familia se fortalecía. Cada visita, cada pequeño gesto, desde llevar un juguete hasta escuchar con atención, reforzaba la importancia de la empatía y la conexión humana. La madre, con lágrimas de alegría y una sonrisa renovada, comprendió que la bondad inesperada puede abrir caminos que parecen imposibles y que los corazones generosos pueden dejar huellas imborrables. Finalmente, mientras Jack conducía por la carretera de regreso a su rutina habitual, el sol iluminaba los charcos que reflejaban la luz de manera brillante y cálida. Pensó en cómo aquel día había aprendido, una vez más, que los actos de bondad, aunque pequeños, pueden tener un impacto profundo y duradero. La verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en la habilidad técnica, sino en la capacidad de actuar con humanidad, de reconocer el sufrimiento de los demás y de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Y mientras miraba hacia adelante, sintiendo la tranquilidad que viene después de la tormenta, comprendió que a veces, los trabajos más importantes que un ser humano puede realizar no se encuentran en las herramientas que sostiene, sino en los corazones que toca. El sol brillaba con fuerza cuando Jack finalmente arrancó su camioneta y se alejó, dejando atrás una familia que ahora podía respirar, reír y soñar nuevamente. Mientras el cielo despejado iluminaba la calle, Jack comprendió algo que jamás olvidaría: en cada vida que tocamos con bondad, en cada gesto desinteresado, dejamos una chispa de esperanza que puede transformar el mundo de alguien para siempre. Y con una sonrisa tranquila, mientras el viento acariciaba su rostro, murmuró para sí mismo: la bondad siempre encuentra la manera de cambiar una vida.